Y lo tenemos con Marlon Díaz, es el abogado del coronel de la policía Carlos Feria Buitrago, el jefe de Casa Militar de Presidencia, y por supuesto todo este asunto que tiene que ver con los hechos materia de investigación en Presidencia de la República, las chuzadas a la niñera de Laura Sarabia, el polígrafo. Abogado, gracias por estar en 6 AM, buenos días. Buenos días, Gustavo, buenos días a toda la mesa y por supuesto a la audiencia de Caracol Radio. ¿El señor coronel tiene diligencia en la Fiscalía cuándo y la va a cumplir? Por supuesto que sí, está convocado para rendir declaración jurada o entrevista para el día de hoy a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del búnker de la Fiscalía. Eso tiene que ver con lo que la Fiscalía la semana anterior comunicó, los hechos en los que se investiga la muerte del coronel Oscar Dávila Torres, ocurrida el pasado 9 de junio. ¿Cuál es la posición? Para el día, y la otra es polígrafo, mañana, ¿cierto? Claro. Para el día de mañana está convocado, sí señor, en horas de la tarde. Esa es una diligencia de interrogatorio por el tema de la aplicación de las pruebas de confiabilidad y credibilidad a través del polígrafo. Abogado, son con funcionarios distintos las diligencias, ¿cierto? Sí, son dos números de erradicación distinta y funcionarios distintos de la Fiscalía General de la Nación. En el caso del coronel Dávila, eso está asignado a una Fiscalía de la Unidad de Vida y se encuentran asignados allí, por lo menos hasta donde conocemos, dos fiscales de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Y en el caso del polígrafo, que es donde tenemos el interrogatorio, se nos dice que lo tramita la Dirección contra Violación de los Derechos Humanos. El defendido, el coronel Carlos Feria, dice que el uso del polígrafo fue de acuerdo a los protocolos, a la normativa. Él asegura que se usó de buena manera. Absolutamente. El uso de esta prueba de confiabilidad y credibilidad a través del polígrafo, que es importante decirlo, tiene más de 100 años de existencia. Se trata de unos equipos incluso adquiridos por gobiernos anteriores. Las personas que aplican estas pruebas son de muchísima formación profesional, especialistas, expertos en ello, con 10 hasta 15 años de experiencia en la Policía Nacional para ese propósito. Se respeta todo un protocolo, eso está estandarizado a nivel mundial, establecido. Pero abogado, claro que sí, usted tiene toda la razón. Pero lo que queremos saber es si él reconoce algún tipo de atropello a esta señora que era un particular y que tenía unos derechos para que se le respetara en medio de esto del polígrafo. De la validez del polígrafo como prueba en el mundo, pues yo creo que no hay ninguna duda de que es muy útil. Es muy útil de carácter orientativo. Y respecto a la otra pregunta o a la repregunta que hace Gustavo, es importante precisar que justamente en esa diligencia que tenemos el día de mañana y a la que por supuesto acudiremos también con el coronel Feria, se explicará cómo funciona desde el punto de vista de la estructura orgánica de la Jefatura de Protección Presidencial, la protección de la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, no solo del señor presidente, no solo de la señora vicepresidente, sino de los altos dignatarios del gobierno. Se explicará por qué razón aquí la aplicación de esa prueba respetó la Constitución política, respetó la ley y la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia. Y déjeme decirle esto, Gustavo, la Fiscalía inició esta actuación como un supuesto adecuación al tipo penal de tortura. Incluso se alcanzó a hablar de secuestro. La tortura era la oficial que comunicó la Fiscalía y mire cómo la semana anterior ya dice que por estos hechos lo que se va a investigar es un presunto peculado por uso. Claro. Por eso jamás se irrespetaron los derechos de la señora. Abogado, pero si le entiendo bien, ustedes mañana van a ir a decir que está bien el uso del polígrafo a particulares por un robo, quitarle el celular,
dejarla incomunicada y que el robo de unos dólares que tenía un funcionario de Palacio en su casa puso en riesgo al presidente? ¿Esa es la argumentación? Es que creo que justamente sobre esas afirmaciones es que se ha construido una desinformación de lo que ocurre. Y justamente lo que se debe explicar y la Fiscalía debe saber es que no se trata de una situación general de cualquier funcionario del Estado. La doctora Laura hace parte del Consejo Nacional de Seguridad, una institución que no se creó tampoco en este gobierno. La doctora Laura tiene riesgo extraordinario de su vida, no solamente de ella, sino de su familia. Y por eso la explicación que se dará, por supuesto, al interior de la actuación, Gustavo, creo que al final determinará por qué razón, en este caso específico, de ninguna manera ni se le vulneraron los derechos a la señora, ni estuvo esa aplicación de manera irregular o ni mucho menos ilícita. Abogado, sobre la muerte del coronel Óscar Darío Dávila, ¿qué tiene para decir el coronel Feria? Digamos, la línea de investigación de la Fiscalía, en lo que ustedes saben, ¿va hacia dónde? Bueno, eso lo dirá la Fiscalía hoy en las preguntas específicas. Allí lo citan como testigo. Nuestro Código de Procedimiento Penal establece que quien es testigo es porque tiene un conocimiento personal y directo de unos hechos a través de cualquiera de los órganos de los sentidos. En ese caso específico de lo que lamentablemente ocurrió el 9 de junio, ni siquiera el coronel Feria se encontraba en el país, estaba en una comisión oficial en Cuba, solo se entera de los hechos a su llegada a Bogotá nuevamente. Y será la Fiscalía la que determine por qué razón lo está convocando a dar información, pues la que él pueda tener conocimiento. Pero específicamente de los hechos, que es el punto, pues ninguna información puede aportar, pues porque ni siquiera estaba en Colombia. ¿Qué hacía, según su defendido, según el coronel Feria, qué hacía exactamente el coronel Dávila? Algunos sugieren que incluso perfilamientos de personas. No, es que eso termina siendo absolutamente especulativo. Las funciones que tiene cada una de las coordinaciones, son 6 coordinaciones las que están adscritas a la Jefatura de Protección Presidencial. El coronel Dávila era el coordinador de la que se denomina anticipativa y tiene unas funciones que están establecidas en unas normas específicas que desafortunadamente no son conocidas por la opinión pública, al punto que yo sigo leyendo en los medios de comunicación, a pesar de que he hecho la claridad que el coronel Feria, por ejemplo, no es el director de la Casa Militar, pero todavía siguen diciéndolo, eso es otra dependencia distinta. Él es el jefe de la Jefatura de Protección Presidencial y en este caso específico, una de las coordinaciones, que era la anticipativa, era la que dirigía el coronel Dávila. Abogado, ¿pero qué le ha dicho el coronel Feria? ¿Qué motivos tendría el coronel Ávila para suicidarse? Ese es justamente a lo que me refiero cuando digo que las preguntas no pueden ser especulativas. La información que dará el coronel Feria el día de hoy tiene que ver con su conocimiento personal y directo, pero jamás sobre suposiciones, conclusiones, especulaciones. Y será al interior de la Fiscalía, estas son actuaciones, lo que allí se pregunte, lo que se responda absolutamente reservadas, y será allá en ese marco donde él dará la información que corresponde. Coronel, abogado, ¿es normal que un coronel ande desarmado? No sabría responder esa pregunta específica. Desconozco por el rol funcional, que eso también termina siendo muy importante aquí en este asunto que también se desconoce. Todas las personas que hacen parte de la protección presidencial normalmente son funcionarios de la fuerza pública,
que están en comisión en función pública, en este caso en la Presidencia de la República, pero siguen perteneciendo a la entidad, en este caso específico del coronel Dávila, a la Policía Nacional. Pero creo también que en eso resulta importante y es parte de las explicaciones que por supuesto se darán, cómo se establecen esas comisiones de servicios, qué es una comisión en la función pública, porque todo eso desafortunadamente también se ha especulado mucho sobre todos estos temas. Abogado, si le entendí bien, usted dijo que se había citado al Consejo de Seguridad Nacional, que básicamente es un órgano asesor del presidente, para implementar políticas públicas para asuntos de seguridad nacional. ¿Eso se citó para este episodio en particular de La Plata que se perdió? No, es que eso no fue lo que yo dije, no. La explicación que daba es que en el decreto que crea el Consejo Nacional de Seguridad se establece específicamente que la jefatura de gabinete hace parte del mismo. Con la reestructuración que se hizo al DAPRE en diciembre del año 2022, cualquier referencia que en normas anteriores como esta hacía jefatura de gabinete, ahora se entienden a la jefatura de despacho presidencial, que es el equivalente que era el cargo de la doctora Laura. Hace parte específicamente por la norma que lo crea. Jamás he dicho que se convocó para ese propósito, no. Abogado Díaz, muchas gracias y quedamos pendientes de ambas diligencias del coronel Feria. Muy amable. Buen día a todos.